Cuando Jonathan me dijo que el lema de JAE es para todo el año, ¿verdad? Cambia tu mundo. Y me explicó el concepto detrás, me pareció muy interesante. Y empecé a pensar en qué significa para nosotros los que amamos a Jesús, la gente y la música, en ese orden, ojalá que sea así, a Jesús, la gente y la música. ¿Qué significa para nosotros cambiar? Cambiar el mundo. ¿Cómo podemos cambiar el mundo a través de lo que hacemos? Y es interesante que cuando nosotros estudiamos en el conservatorio, en la escuela de música, la historia del arte, cómo el arte va evolucionando, pasando por diferentes etapas, normalmente evoluciona yendo de un extremo del péndulo al otro, ¿verdad? ¿Sí? Y normalmente en el extremo está la emoción o la razón. Y el arte, esa expresión del ser humano, está buscando siempre una respuesta a las inquietudes de la realidad que se viven, de la sociedad, de las emociones que sentimos. Y nosotros los cristianos, que somos artistas, que somos músicos, que somos poetas, que tenemos una sensibilidad hacia el arte y que amamos a Dios, nos confrontamos con la realidad de que la verdad es inmutable. La verdad de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero nuestra percepción de la verdad de Dios, ¿cambia o no cambia? Pregunto. Vuelvo a hacer la pregunta. Dios, su carácter no cambia, es inmutable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero mi percepción de Dios, como yo me acerco a Dios, ¿cambia o no cambia? Menos mal que cambia, ¿verdad? Vamos creciendo. Por lo tanto, la verdad en Jesús no cambia, pero como yo la percibo, sí que cambia. Y esta dinámica, esta tensión, para los que amamos la música, es importante y es incómoda. Porque siempre va a haber un desajuste entre lo que Dios es y cómo nosotros expresamos lo que Dios es. Un artista que para muchos es el artista más importante del siglo XX en cuanto a cambio de paradigma es Pablo Picasso o Pau Picasso. Él dijo, pinto los objetos como los pienso, no como los veo. Y cuando nos acercamos a uno de sus cuadros, quizás el más representativo o el que más proyección internacional tuvo, el Guernica, cuando yo miro este cuadro me acuerdo de mi abuelo Bernardino Larrarte, vasco, de Guipúzcoa. Él me hablaba cuando yo era pequeña, él emigró a Uruguay, como tantos otros vascos, y él me contaba del dolor de no poder vivir en su tierra por la falta de la libertad, por la opresión. Me contaba de la derecha y me contaba de cómo su pueblo, su lengua, sus costumbres eran reprimidas. Y yo recuerdo de pequeña escuchar a mi abuelo con ese acento, diciendo algunas palabras en euskera que yo no entendía. Recuerdo también las lágrimas de mi abuelo. Por otra parte, mi padre es un hombre que le encanta el arte y tenía cuadros de Picasso, libros de Picasso en casa, me llevaba a sus clases de pintura y mi padre me decía, Picasso es un genio. Yo recuerdo de pequeña ver estas pinturas y pensaba, pues, no se diferencia tanto a lo que yo pinto. Pero pensaba, seguramente mi abuelo y mi padre saben mucho de arte, yo no tengo ni idea, así que tengo que decir, sí, qué genial. Pero no entendía mucho de lo que veía. Luego, cuando uno va creciendo, aprende que Picasso en realidad pasó por diferentes etapas, ¿verdad? Y en la etapa de Guernica, con un trazo, le está diciendo mucho. Y el trazo de Picasso en esta etapa tiene mucho que ver con Freud, el psicoanálisis, volver a la infancia, en fin. Pero cuando yo veo este cuadro, pienso, y no puedo evitarlo, en mi abuelo. Mi abuelo y su afán de libertad y su dolor de tener que emigrar a una tierra desconocida por esa falta de libertad del pueblo vasco.
Por lo tanto, cuando yo me acerco al Guernica, no veo al Guernica tal y como Picasso lo pensó, sino como yo lo veo, porque las cosas no las vemos como son, las vemos como somos nosotros. Entonces, yo veo aquí esta batería y pienso que esta batería es un instrumento tan cristiano como el piano que está allí. Pero para otra persona, el piano es cristiano, pero la batería no. Y para otra, el piano representa todavía piano bar. Piano bar. Pues no tenemos flauta bar o guitarra bar. ¿Se ha caído algún instrumento? Antes del juicio dije, bueno, yo me voy para abajo, no es de que me apunten. No tenemos flauta bar, decíamos, o clarinete bar, piano bar. Entonces, para algunas personas el piano todavía tiene esa asociación y la batería representa todavía drogas, sexo y rock and roll. Porque las cosas no son como son, sino como nosotros las vemos. No sé si te ha pasado eso con una persona. A mí me pasa conmigo. Yo creo que me conozco y de repente tengo una reacción y digo, vaya, y esta ventana de mi alma nunca la había abierto, no sabía que estaba esto aquí dentro. Y Dios también lo ve, por supuesto. Y Él es el único que ve las cosas como realmente son, porque Él es la verdad. Pero nosotros, que vivimos de este lado de la eternidad, vemos las cosas a través de nuestros pecaminosos, terrenales, condicionales, ojos y mirada. En todo caso, Picasso pintó una realidad no como los demás la veían, sino como él la pensaba y como él la quería. Y detrás de un trazo de Picasso hay muchas horas de estudio, hay mucha práctica, hay mucha filosofía, hay mucha profundidad de pensamiento. Para cambiar los paradigmas del arte, uno necesita saber por qué está cambiando, cuál es la dirección en la que cambian. Me gustaría recordar 3 etapas de Picasso. Cuando Picasso tenía 15 años ya pintaba como Velázquez. Es decir, no es que él pintaba las caras desdibujadas, con una perspectiva y una simetría que parece que no tiene mucho sentido, porque no sabía pintarlas de otra manera. A los 15 años él ya pintaba como Velázquez. Y él sabía pintar en estilo realista. Pasa por diferentes etapas. Y cada etapa demuestra de alguna manera lo que él quiere decir a la sociedad, lo que él quiere expresar con respecto a las cosas como las piensa, como las imagina. Y la sociedad cambia por Picasso. Algunos músicos que estáis aquí, ¿podéis recordar algún compositor que también tuvo 3 etapas? Esto de las etapas, por supuesto, es un poco artificial, ¿no? Los profesores de historia estarían criticando esto. Pero digamos que a modo general podemos decir, hay un compositor, ya estoy escuchando su nombre, que tuvo 3 etapas y cuando pasa a la 3ª etapa es el primer compositor que realmente vive de la composición y dice, yo voy a escribir lo que yo pienso como lo pienso, no como el rey o el arzobispo o la autoridad de turno quiere que yo componga. ¿Quién era ese personaje? Mozart revolucionó mucho, es verdad, pero Beethoven y sus 3 etapas, ¿verdad? Clásico, transición, romántico. Y Beethoven se planta y dice, voy a escribir una sonata y el primer movimiento va a ser un adagio. No tiene por qué ser un allegro. Eso es lo que menos hizo, ¿verdad? Revolucionó. ¿Por qué? Porque repensó las cosas. Redibujó el arte en su mente. Y vino con un aporte que nos hizo a los demás redescubrir algo nuevo. Ahora, la progresión se puede definir como el proceso de moverse gradualmente hacia un estado más avanzado. Acción de avanzar, de proseguir. Los artistas, los músicos, y estoy hablando de músicos porque creo que todos los que estamos aquí amamos la música y la tenemos en común. Queremos proseguir, queremos avanzar, queremos hacer algo nuevo. Si hay un himno lema, yo le decía a Jonathan, me dijo, vamos a hacer un himno lema. Digo, qué bien, da la oportunidad a los jóvenes, porque
Yo, por ejemplo, ya casi tengo 50 años, he hecho algunos himnos lemas y voy a confesar, es que no me gustan los himnos lemas que yo hago, porque son muy cuadraditos. ¿Y por qué son cuadraditos? Bueno, porque un himno lema tiene que, por lo menos así yo me eduqué, ¿no? Un himno lema tiene que tener el formato de un himno, tiene que ser fácil, así la gente lo aprende enseguida. Pero resulta que un himno lema puede ser redefinido por el compositor que lo hace. Y un himno lema puede ser como el que vimos hoy, con más imaginación, puede tener síncopa y la gente lo sigue. En el documento de la música de los adventistas de 1972 decía el documento oficial que es mejor no usar la síncopa en los himnos porque la gente no puede seguirlos y porque hay un desplazamiento rítmico. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. ¿Podemos hacer esto juntos? Ok. Escuchamos y aplaudimos. Gracias. Ok. Okay. 1, 2, 3, 4. Bien, gracias. Ahí está la síncopa, ¿verdad? En vez de 1, 2, 3, 4, hay un desplazamiento. Un pa. ¿Sí? Hace algunos años, casi 50 años, la Iglesia pensaba que la síncopa no era un elemento que se pudiera traer al canto congregacional porque era un desplazamiento rítmico que la gente no entendía. Pero ya desde el 2004 hay un nuevo documento en la Iglesia Adventista que no nombra a la síncopa y que dice que el canto congregacional tiene que ser algo que los demás podamos seguir. La letra tiene que ser bíblica, edificante, y la música tiene que ser un soporte, un acompañamiento de la letra. Hemos progresado como iglesia, como denominación. Hemos progresado. Algunos piensan, se está bajando el estándar. Yo pienso que estamos intentando entender qué significa ser relevantes, comunicar con un mundo ahí fuera que entiende que la síncopa no es un problema moral para nada, simplemente es un elemento rítmico que se puede usar, para bien o para mal. Cuando nosotros hacemos arte, desde el cristianismo, desde nuestra creencia, nos encontramos con un conflicto y es que la teología es el estudio de la naturaleza de Dios, estoy resumiendo también un poquito esta definición, mientras que la música es el arte, la ciencia de expresar emociones y belleza a través del sonido. Esta también es una definición de muchas otras. Tengo un profesor de composición que estaría totalmente en desacuerdo con esto. La música no tiene por qué expresar ni emociones ni belleza. Y yo quiero mucho a este profesor, espero pasar esta asignatura, pero entiendo que si estamos hablando de música cristiana, uno de los objetivos de nuestra música es expresar emociones y expresar belleza. Y eso es lo que quiere la música, pero la teología es el estudio de la naturaleza de un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable. La teología también busca la verdad eterna, inmutable, mientras que la música expresa una realidad humana en constante cambio. La teología busca un método, un sistema para explicar a Dios. La música busca formas de expresar la realidad que nos rodea, las emociones humanas. Parece que hay una contradicción entre la teología y la música. Pero si nosotros hacemos música cristiana, entonces tiene que haber una conexión, una consonancia entre el estudio de Dios, quién es Dios, revelado en su palabra, y cómo lo vamos a comunicar a través de la música. La música cristiana expresa la teología cristiana. ¿Lo digo otra vez? La música cristiana expresa la teología cristiana. Por eso, cuando Martín Lutero reforma la teología, tiene que reformar la liturgia, la música. ¿Por qué? Porque hay mucho de teología en Kyrie. Hay
mucho de teología allí. Primero, solo cantan los hombres. Segundo, solo se canta en latín. Tú no entiendes porque no hablas latín, pero no importa que no entiendas. Ven, no cantes, me escuchas a mí. Yo leo la Biblia por ti, yo intercedo por ti. Dame tus ofrendas, pero no necesitas entender lo que yo estoy contando ni diciendo. Hay una teología detrás de... No hay un patrón rítmico en el que yo pueda conectarme. ¿Por qué? Es intencional. No tiene que haber un patrón rítmico porque la música tiene que apelar a la razón, al intelecto. El cuerpo es malo. ¿Es eso bíblico? No, no es bíblico. Eso es dualismo griego. Esto es Platón. Esto es Pitágoras. No tiene nada que ver con la Biblia. ¿Recordáis David? Salmo 103, Salmo 104, que todo lo que yo soy alabe al Señor. Mi cuerpo también. Tanto que David se expresaba libremente ante Dios con su cuerpo. Entonces, cuando Lutero reforma y vuelve a poner a Cristo en el centro de la teología, la música también, de una manera maravillosa, se alinea de una manera que Jesús quede en el centro. Fijaros, Martín Lutero apoya la Biblia como única fuente de autoridad. ¿Sí? Vuelve a poner a Jesús, solo Jesús, en el centro de la adoración. En realidad, siempre fue bíblicamente Jesús el centro de la adoración. Pero cuando Él hace eso, entonces la música vuelve a tener alegría. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es buenas nuevas. Jesús es alegría. Amén. Y se había perdido por más de 1000 años en la iglesia cristiana la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. La música, de alguna manera, también te comunicaba este peso, esta oscuridad, esta distancia. Eso sí, una gran solemnidad, pero faltaba la alegría. Se había perdido la alegría. ¿Por qué? Porque cuando Jesús no está en el centro de la teología, entonces la teología se convierte en algo árido, sin atractivo, basado en tradiciones humanas que reemplazan la verdad de Jesús. Y yo sé que muchos de vosotros sabéis esto, pero no puedo evitar recordarlo con vosotros. El himno más emblemático de Martín Lutero, ¿verdad? Para aquellos que os guste la grafía musical. Que al principio tenemos un rombo con una plica, ¿verdad? Eso sería una corchea y sin la plica sería una negra, ¿sí? Entonces, sabéis que el ritmo original tenía como intención hacer, perdón, original de su castillo fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué hace eso? Justamente porque como por más de 1000 años la música cristiana no tenía un patrón rítmico con el cual el cuerpo pudiera conectar, Martín Lutero trae nada más y nada menos de danzas seculares que él sabe que el pueblo ama. Toma esas danzas, param, 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 pam, 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 param, 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 pam, pam, pam. Las toma y las trae, hace contrafacta, pone una letra religiosa, una letra magistralmente construida y construye este coral luterano en el que tenemos frases que al final tienen una cadencia. Param, 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 pam. ¿Por qué termina ahí la frase? Bueno, para que todos respiremos juntos. Es una música que democratiza el canto congregacional. Todo el mundo canta, no solamente los hombres, las mujeres, los niños, no solamente en latín, en el idioma vernáculo de cada pueblo. Todos cantamos. La música cristiana expresa la teología cristiana. En Lutero se da que el músico y el teólogo
emprenden un proyecto juntos que es hacer una música de adoración progresiva que pueda de alguna manera comunicar la progresión del Evangelio. Tremenda revolución la que hizo este hombre, la que protagonizó este hombre. Pero no es el primero. Cuando vamos a los salmos, David, Coré, Asaf, Salomón, Moisés, Miriam, ellos componen música que tiene una teología impresionante, que además de esta teología objetiva, que se llama así porque habla de la verdad de Dios, tiene un tinte personal, subjetivo, te hablan de su experiencia con Dios, luchan con Dios, se quejan de Dios, pero al final se entregan a Dios, normalmente al final del salmo. Y todo eso tenía música, es decir, estos compositores también son grandes teólogos, grandes conocedores de Dios, grandes caminantes con Dios, llevan muchas horas de vuelo con el Señor y a esa letra impresionante le ponen una música que no tenemos ni idea cómo sonaba, no tenemos ningún registro, pero sabemos que está allí. Sabemos que los salmos son música para ser cantada. Por lo tanto, la teología y la música, lejos de ser dos disciplinas confrontadas que no pueden conectarse, en estos compositores, como los compositores bíblicos, como Martín Lutero, como Johann Sebastian Bach y tantos otros, encuentran un espacio para, en términos bíblicos, besarse. Es algo hermoso, me gusta cuando la Biblia dice que en Jesús se besan, ¿verdad? Y ya terminando, la importancia de la música religiosa en la vida de los adventistas del séptimo día de principios del siglo XIX está claramente indicada por el hecho de que entre 1849, cuando se publica Christ in Song, que es el primer himnario adventista, y 1951, la familia White había publicado ¿cuántos himnarios? 23 himnarios en 51 años. Eso quiere decir un himnario cada ¿cuántos años, más o menos? Cada 2, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se publicaba tanta música al comienzo del adventismo? Porque el adventismo, cuando éramos movimiento, y yo sé que en el IY habéis hablado de eso, me hubiera encantado estar, lo seguí todo lo que pude. Qué buen tema. Cuando éramos movimiento, y yo pienso que somos todavía movimiento si queremos, ¿verdad? Lo que queramos. Entonces había una verdad distintiva. Una verdad sobre la educación, una verdad sobre la profecía, una verdad sobre el estilo de vida, una verdad también sobre la adoración. La adoración era un tema central para los primeros adventistas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban el mensaje de los 3 ángeles como algo muy distintivo. Y el corazón del mensaje de los 3 ángeles, dice Ellen White, es la justificación por la fe. Y adoración es entrar en la presencia de un Dios que nos ha salvado, no por lo bueno que somos, sino a pesar de lo pecadores que somos. Por eso los adventistas lo tuvieron tan claro desde el principio y encontraron música compilando de aquí y de allá. Al principio no teníamos compositores adventistas, así que casi todos los himnos que vienen al himnario adventista son metodistas, ¿verdad? Porque Ellen White era metodista. Pero ella, su esposo James, su hijo, sobre todo Edson, están compilando continuamente canciones y trayéndolas a la iglesia. ¿Por qué? Entienden también que la Biblia es una constante invitación a cantar un canto nuevo delante del Señor. Nunca, ni una sola vez en la Biblia se nos dice sigue cantando la misma canción. No dejes de cantar el canto antiguo. Nunca dice eso la Biblia. Siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, canto nuevo. Tanto así que en Apocalipsis, me encanta esto del Señor, en Apocalipsis 14 y 15, sobre todo en 15, ¿recordáis? Hay un canto nuevo que nadie puede aprender. Solamente los que siguen al Cordero allí donde Él está. Es el canto que nace de la experiencia con Jesús. Hasta el final, cantando un canto nuevo. ¿Por qué nuevo? ¿Por qué tiene que ser nuevo? ¿Es que no hay un valor en lo antiguo? Sí hay un valor en lo antiguo, según la Biblia. ¿Recordáis? Pablo nos dice cantemos himnos y salmos y cánticos espirituales. Los israelitas cantaban los salmos, pero siempre estaban produciendo. Una cosa no quita la otra.
Mantén un canto nuevo. Mantén un canto nuevo. Y vamos a hablar más durante este fin de semana de cómo quizás materializar esto. Creo que España es uno de esos países en los que hay más recursos que otros. Jonathan me estaba diciendo antes, necesitamos más recursos, necesitamos más música, necesitamos más grupos. Es verdad, sí, necesitamos más, pero hay muchos recursos ya aquí. Hay himnarios juveniles, acabáis de sacar otro, ¿verdad? Hay grupos, hay una orquesta, hay un coro. Tenemos que luchar para volver a tener un ministro de música, ¿amén? En la unión. Lo siento, esto no estaba en mi escrito, pero no hay que pagar al Espíritu Santo, ¿sí? Es importante seguir avanzando. Las iglesias que tienen música que está organizada tienen un 80% más de retención que las iglesias que no tienen un ministerio de música con visión. Estas son estadísticas aplastantes, objetivas, ¿no? Entonces, termino diciendo, cambio, sí, necesitamos cambiar, pero ¿hacia dónde? ¿Y con qué objetivo? Cuando hacemos un repaso en la historia de gente que ha hecho música, artistas que se han atrevido de la mano de Jesús cambiar los paradigmas de la música para llegar a un mundo que necesita Jesús, estos grandes artistas, estos grandes compositores tuvieron la osadía de llevar a un Jesús que siempre revoluciona, que siempre trastorna, que siempre es incómodo, que siempre te deja fuera de tus cajitas que te has construido. Un Jesús que siempre está proponiendo no solamente un cambio social externo, sino un cambio interno en tu corazón. Un Jesús que te mueve a morir a ti cada día, que te mueve a cambiar desde lo más profundo de tu ser. Dice Alejandro Sanz, es el lugar donde nace las ansias, la infinita esencia. Desde ahí es donde Jesús propone el cambio. No tanto en un instrumento que tenga electricidad en vez de un instrumento mecánico. Jesús no dice nada de eso. Pero Jesús dice que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos un nuevo corazón. Y ahí se viene el cambio. Y ese cambio es mucho más difícil que implementar un nuevo instrumento. Porque ese cambio no te deja igual. Ese cambio te obliga a afinar tu corazón con el corazón de alguien que nunca cambia y que siempre tiene la verdad. Así que a ese cambio te reto y te desafío durante este fin de semana. Ojalá que aprendamos mucho de música. Ojalá que podamos volver a nuestras iglesias con más recursos, más materiales, más ilusión, entendiendo un poquito más cuál es la realidad que vivimos, no solamente los cristianos, no solamente los adventistas, sino esta sociedad que está cayendo y degenerándose tan rápido. Pero si no, sobre todas las cosas, ojalá que puedas volver a tu iglesia, entendiendo que Dios te ha llamado aquí con un propósito y te ha levantado hoy en tu iglesia para brillar por Él. Para que empieces a cambiar, como dice el himnotema, aquí dentro, brillando con una luz que es inmutable. Que Dios te bendiga.